Yo les dije hace mucho tiempo cuando empecé este programa que los ataques y la violencia que se estaba viviendo en Siria estaba absolutamente silenciada. Y bueno, ustedes saben que Donald Trump no vino a la cumbre de las Américas porque, entre otras cosas, hizo un ataque combinado, ¿no es cierto?, con las fuerzas de Gran Bretaña y de Francia, porque ellos están en contra de lo que consideran ha sido un ataque del propio gobierno con gases tóxicos. Miren, lo que se vive en este país es demasiado espantoso y sobre todo la situación de los niños. Siempre solemos pedir un minuto de silencio por los caídos, ¿no? Yo creo que deberíamos estar en silencio absoluto todo el año por lo que está ocurriendo en Siria y que al final no terminamos de entender. Bueno, tenemos una nota, ¿no?, de los últimos ataques y luego vamos a entrevistar a un hombre que sí entiende lo que sucede, Andrés Gómez de la Torre, internacionalista, lo hemos llamado, porque creo que es necesario que todos estemos con las cosas claras sobre este conflicto. Veamos primero la nota que resume un poco lo que ha ido pasando. Las explosiones de los misiles lanzados desde el crucero USA Monterrey se veían a kilómetros en Siria, mientras que el cielo en el mar Mediterráneo se iluminaba con los disparos de los buques. Fueron los 3 puntos donde se efectuaron los bombardeos. Se sospecha que en estos lugares se elaboraban armas químicas con las que Siria habría realizado antiguos ataques. Así quedó el Centro de Investigación y Desarrollo de Barzá. Los periodistas retratan lo sucedido. En este mapa podemos apreciar las zonas de Damasco donde se realizaron las detonaciones. En el centro de Shimshar explotaron un almacén de armas químicas y un búnker. Todos estos objetivos contenían gas de cloro y sarín, un compuesto que se usa como arma química. El mundo repudia el ataque debido a que los niños en Siria graban videos como este pidiendo auxilio. Aseguran que mueren de hambre y sed en los refugios. Piden a una sola voz que los ataques se detengan. Ciudadanos norteamericanos se solidarizaron con las víctimas y pidieron que se detengan los ataques. 7:23 de la mañana, lo que comenzó como un levantamiento contra el gobernante Bashar al-Assad, ¿no? Es hoy día es un túnel muy oscuro, ¿no? Que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos niños han fallecido. Miren, las cifras que se manejan todavía no son precisas. Se habla casi de 500,000, ¿no? Hasta hace unos meses era 480,000 personas que han muerto desde el conflicto, desde que empezaron a levantarse contra este dictador. Y hoy día yo de verdad desconozco, se estima que ya han muerto 500,000 personas. Por supuesto, hay una migración, un éxodo masivo, ¿no es cierto? Y hay mucha trivialización sobre este tema. Hay gente que incluso, no sé cómo y con qué sentido, se han preguntado si esto va a impedir el Mundial. De verdad no voy a hacer ningún comentario porque puedo decir alguna mala palabra y no debo hacerlo en televisión. Otras personas dicen que esta es la Tercera Guerra Mundial.
¿no? Y no es así. Putin ha dicho que si Estados Unidos vuelve a atacar como lo ha hecho, se va a generar un verdadero caos. Y esas advertencias sí quiero comentarlas con nuestro invitado, con Andrés Gómez de la Torre, a quien le quiero presentar este mapa que hemos preparado para entender un poco, ¿no? Ha habido un bombardeo hace poco y entonces miren, el color azul son los estados que han apoyado a Donald Trump, ¿no es cierto? Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Turquía e Irán. Y Australia también, ¿no es cierto? Ellos han apoyado este ataque que han explicado muy bien, no ha sido contra la población civil, sino contra supuestamente el territorio donde están las armas, ¿no? O sea, no sé si llamar las fortalezas, pero donde están... Almacenes. Los almacenes, así mejor dicho. Muchas depósitos. Gracias, Andrés, por corregirme. Y bueno, a favor, esto es la condena del uso de armas químicas, ¿ok? En contra está, en contra del ataque está Rusia, por supuesto, Putin a la cabeza, China, por supuesto, Irak, ¿no? Venezuela, en América Latina, Venezuela y Bolivia. De hecho, Evo y Maduro le han mandado pues su apoyo total a Putin, ¿no es cierto? Y a Bashar al-Assad. Y hoy día vamos a tratar de entender un poco este tema, porque nosotros vivimos en un mundo globalizado y porque además hay mucha desinformación en las redes, tengo que decirlo. Y Andrés Gómez de la Torre está aquí y vamos a tratar esto que nos tiene conmovidos hace mucho tiempo, Andrés, sobre todo por la población civil inocente que está muriendo, los niños. Hay unos videos desgarradores en las redes, en los portales de los medios informativos, y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Milagros? Encantado. Y poner un poquito de paños fríos porque realmente las redes sociales el día viernes estallaron y dijeron algo que no es tan cierto, que estábamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y no es cierto por una razón muy simple. Nada de lo que está sucediendo hoy día en Siria es nuevo. Es decir, empleo de armas químicas de cualquier bando, porque hay como 6 o 8 bandos involucrados en este proceso. Me gustaría que nos explique, no es nuevo, no, yo sé. No es nuevo. Y segundo, la modalidad de ataques hechos por Estados Unidos tampoco es nueva. O sea, la gente empezó a decir en redes sociales que se venía un ataque masivo, lo que llaman una escalada militar, una respuesta rusa, y ya estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. No era tanto así. Pero veamos el juego de tronos, como lo llamo yo, los intereses que siempre hay detrás. Es un juego de tronos. Ya. Explícanos, por favor, ¿cuándo empieza todo esto y por qué son tantos años de conflicto sin solución? Bueno, mira, es una guerra que tiene que ver primero con este modelo de liderazgo de estos señores Hafez el-Assad y Bashar el-Assad, el líder. Este joven lo tenemos aquí en una fotografía, es un oftalmólogo, un hombre que tiene una vocación muy autoritaria. Y el problema de este conflicto es que hay demasiados actores involucrados. No solamente a nivel, por ejemplo, de grupos terroristas, no solamente a nivel de Estado, sino también conflictos de competencia. Esto es, a gran escala, Estados Unidos y la Federación Rusa, que tienen intereses, un tema de liderazgo, pero también escalando un poco más abajo, Irán es un aliado de Siria y apoya mucho. Irán es enemigo de Israel. Irán tiene proyectos nucleares, Siria también tiene eventualmente, y se ha considerado históricamente una amenaza al Estado de Israel. ¿Cuál es la riqueza de Siria? ¿Por qué hay tanto afán en su territorio? Es una cuestión geopolítica, hay petróleo, hay recursos energéticos, etcétera, pero lo que se ha vuelto Siria en los últimos meses es un escenario de competencia entre grandes potencias y potencias medias, ¿no? Grandes potencias, las que están en el Consejo de Seguridad, que son los 5 miembros, que son básicamente la Federación Rusa y Estados Unidos, y potencias medias, la República Islámica de Irán e Israel. Y además también hay distintos grupos terroristas, o sea, hay una mezcla de muchas cosas. Y permíteme decirte además que... los sirios dicen que esos terroristas fueron financiados en un principio por el gobierno de Estados Unidos. Sí, lo ha pasado. Los proveedores. Así es, y esto ha pasado, ha sido moneda corriente en la historia, en el Medio Oriente, que Estados Unidos apostó a una serie de líderes. En América Latina, Estados Unidos apostó a Manuel Antonio Noriega y a otros dictadores, etc.
etcétera. Y también se dijo que en su momento habían apoyado en Irak a Saddam Hussein, etcétera. Es la moneda corriente la cual, bajo la política real o la realpolitik, Estados Unidos ha elaborado su política exterior apoyando dictadores. También apoyó a la Irán del Shah, que era un gobierno, ¿no? Exactamente, exacto. Y finalmente, un tema, a mí me parece muy interesante este gráfico, da un poco el resumen de lo que es la posición de los estados y en lo que respecta... Podríamos ponerlo, Gisela, para que además se lo despliegue mejor. Exactamente, este gráfico es muy interesante, teniendo en cuenta que el Perú no tiene una participación tan lejana por una razón muy simple. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto por 15 miembros, 5 no permanentes, que son los actores directos: Estados Unidos, Federación Rusa, Gran Bretaña, China y Francia. Son los 5 actores que son miembros permanentes, y 10... O sea, el 5 más 10, o sea, 15, los no permanentes, entre los cuales está el Perú. Actualmente el Perú es parte del Consejo. Y Perú preside, ¿no?, el Consejo. Exactamente. Y la posición peruana ha sido de neutralidad. Además, dicho sea de paso, en primer lugar, hay un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería. Es el primer problema internacional que tiene este presidente flamante y esta nueva Cancillería del canciller Popolizio, el vicecanciller Hugo de Sela. Y en el comunicado se ve nítidamente que el Perú, en primer lugar, señala lo importante que este conflicto no escale, no debería escalar. Ahora, Putin ha advertido y ha dicho que si Estados Unidos sigue bombardeando, va a haber un caos. Sí, claro, pero también es poco la diplomacia declarativa, la diplomacia presidencial. Este es un juego de tronos, de poderes, entonces, claro, tenía que decir algo. Pero déjame decirte que Bashar al-Assad está ganando la guerra, esa es la verdad, en Siria, y se ha afirmado la Federación Rusa muy fuertemente en Siria. O sea, ellos tienen un capital ahí, digamos, interesante desde el punto de vista de lo que es la afirmación de su poder. Milagros. O sea, ¿tú crees que él se va a quedar forever? Sí, no forever, pero sí, no está en, digamos, en una situación debilitado, en la cual... no está. Exacto, no está debilitado y por el momento no terminará como Saddam Hussein o como Gaddafi en Libia, linchado. Yo creo que todavía eso no se da. Pero ¿y cuánta gente o sea, cuánta más gente tenemos que ver morir para que se llegue a una solución? Sí, esto es un conflicto a largo plazo, no es un conflicto a corto plazo, y efectivamente las armas químicas tampoco son algo nuevo, Milagros. O sea, ellos tienen lo que se ha atacado hoy día. Sí, pero tenemos que condenarlo, ¿no? Por supuesto, y el Perú lo ha condenado, además en tema de su ¿Has visto la cantidad de niños que han muerto, ¿no? Sí, 57 asfixiados. Es una forma muy cruel. Las armas químicas, la crueldad que viene desde la Primera Guerra Mundial con el gas mostaza, que era el gas, digamos, más benigno, la Primera Guerra Mundial. Y ahora tenemos formas tan perfeccionadas como espantosas, el gas sarín, por ejemplo, ese famoso atentado al metro de Tokio. Realmente los efectos de las armas químicas son terribles. Y terminando con el Perú ha sido muy cauto, una política bastante cautelosa. En primer lugar, si leemos el comunicado de la Cancillería del 14 de abril, en primer lugar, el tema del no escalamiento, esta crisis no debe escalar. Y en segundo lugar, lo que en derecho internacional se conoce, entablar una comisión de investigación. Hay un organismo especializado de proscripción de armas químicas para realmente ver y verificar la naturaleza y el alcance del empleo de estas armas. Y en el Consejo de Seguridad, y aquí tenemos el mapa muy interesante, se ve la fracción de todos los países, ¿no? El Perú está se ha abstenido en este proceso, pero sí ha condenado el tema de las armas químicas, ¿no? Y obviamente Bolivia también es parte actualmente del Consejo, es obvio, Bolivia tiene intereses además clarísimos con Venezuela y con la Federación Rusa. Se ve ahora... ¿Estamos de nuevo en una guerra fría? Claro, esa es tu pregunta muy interesante, porque esa es la declaración que hace el secretario general de Naciones Unidas, portugués, político, primer ministro socialista, Antonio Guterres. Todo parece apuntar que sí, pero es una guerra fría del siglo XXI. Milagros, este tipo de ataques quirúrgicos no es nuevo tampoco, la forma en que se ha atacado. No, yo lo sé, pero claro, comprenderás que la preocupación, para empezar, tiene que ver con el avance tecnológico en el uso de armas. Sí, así es. Ahora los misiles son, bueno, siempre han sido precisos, pero es más, Trump dijo, ¿no? Ahora te vas a agárrate bien, porque te voy a mandar armas realmente inteligentes y vas a ver lo que nunca has visto en tu vida. Y Putin luego responde. Entonces, claro, entre dos poderosos empiezan a jugar a la
guerra de tronos. Y este lenguaje que hace tan mal y que lo único que hace es echar gasolina. Exacto, al fuego. Y mientras tanto todos estamos expectando y decimos qué rayos va a suceder. Exactamente. Son dos potencias muy fuertes. Exactamente. Y aparte ya la parte de trivialización, como tú dijiste, que... No, lo del Mundial ya me pareció... Ya fue terrible porque además empiezan las teorías y dicen, no, como Francia es parte de la coalición, porque hoy día Francia ha estado con Estados Unidos apoyando. Macron es impresionante ver el alineamiento a Trump y a la gente empieza a especular y dice, caramba, entonces, ¿qué pasa? Hubo una noticia cierta desde Inglaterra que se dijo, los países del Consejo de Seguridad, entre ellos Francia, que está en nuestro grupo, dicho sea de paso. Sí, claro, vamos a jugar con Francia. Como una manera de seguir dando sanciones o retaliaciones, vamos a boicotear el Mundial. Entonces la gente ha empezado a especular que Francia no va a ir y realmente estamos en una trivialización cuando el tema es humanitario y el tema no tenía por qué enfocarlo por el tema del Mundial y la llave nuestra, que está Francia y se especula que Francia va a asumir una actitud de boicot. De verdad. Y entonces nosotros estamos mejor favorecidos. Ni lo comentamos porque ya me parece hasta una locura. Trivial. Sí. Pero Andrés, sí te quiero preguntar por estas acusaciones internas en Estados Unidos que dicen que también pues Trump, para liberarse de estas investigaciones que hay sobre él, ¿no? Estos allanamientos que se está dando, es como que también, como que él está usando este ataque como una verdadera cortina de humo para tapar todo lo que significa su política interna, ¿no? Así es. Has visto que incluso el jefe de la CIA, el último jefe, ha dicho que... Mike Pompeo, que es el actual secretario de Estado, que es un hombre durísimo. Durísimo, y ha dicho que él jamás ha debido de ser presidente de Estados Unidos. Sí. Mira, yo leí un libro que hay que releerlo con mucho cuidado, que es Fuego y Furia, de este periodista, colega tuyo, el señor Wolf, que tomó mucho de los chismes que le dio Steve Bannon, este asesor. Y realmente, si es un libro muy chismoso, pero si el 10%, el 5%... Fuego y Furia de Tom Wolf. Sí, lo voy a leer. Exactamente. Si el 5% de ese libro es cierto, Dios me libre de cómo se están tomando las decisiones en el gobierno de Estados Unidos. Pero has visto cómo se estaban tomando las decisiones. Era impresionante. Y ¿Qué es lo que más te asusta de Trump? Me asusta que, digamos, se desliza que él ni siquiera lee los reportes de inteligencia, sino los reportes se lo dan a modo de figuritas, de flechas y de dibujitos para hacerlo digerible, porque él no le da importancia y lee muy poco. Entonces, pero es un hombre muy ejecutivo, has visto, ¿no? Yo creo que es extremadamente ejecutivo, ¿no? Y además, por el hecho de que él está reemplazando mucho la racionalidad por la emotividad, es un hombre sumamente emotivo. Y eso es muy peligroso cuando hay armas nucleares y un poder militar, ¿no? Por supuesto. ¿Y Putin te preocupa? No me preocupa tanto porque Putin es un hombre de inteligencia más reflexivo y le hace mucho más caso a su cancillería. La cancillería rusa, este canciller Lavrov es un tipo de lujo. La cancillería rusa, Milagros, la diplomacia rusa es una diplomacia muy seria. A diferencia de Trump, que ha prescindido del Departamento de Estado, porque él ataca al Departamento de Estado diciendo que es un nido de demócratas, que ahí está Hillary Clinton y que son unos burócratas de escritorio. Y hay que recordar además este espanto... que es la roca que no le deja gobernar, ¿no? Así es, exacto. Y este espanto de esta diplomacia del Twitter... ¿Te acuerdas que el canciller... Es impresionante cómo gobierna a través de su Twitter. Y Rex Tillerson, que era su secretario de Estado, se entera de su salida por un Twitter que envía, ¿no? Y para terminar, un espanto... Yo estoy impresionante. Con Donald Trump. El ministro de Defensa, el secretario de Defensa, es un general, James Mattis, que era supuestamente un halcón, un hombre duro. Y ahora son los militares más bien los que están conteniendo, porque francamente ven que hay cosas de locura. Y los militares saben lo que es una guerra. Por supuesto. Y entonces lo están conteniendo. Y ya realmente la forma en que el presidente Trump, estos tete a tetes, por ejemplo, con Kim Jong-un de Corea del Norte, que yo tengo el misil más grande y todas estas acepciones y cosas que hace, francamente, a un nivel de un espanto. Claro, pero lo triste es que el Medio Oriente siempre está en este fuego, ¿no? Graneado. Evidentemente hay, como tú dices, fuerzas terroristas también. Hay muchos, muchos fuegos cruzados. Hay de todo. Pero lo que me parte el alma es la población civil. Sí, sin duda, porque es la parte más afectada y porque obviamente el tema del empleo de las armas químicas en Siria, de todos los bandos, son 6, 8, 9 bandos metidos, realmente es muy difícil discernir realmente quién está empleando estas armas. Y Andrés, Siria está arrasada, ¿no? O sí, sea, está arrasada. Damasco, ¿qué queda de Damasco? Está arrasada, pero todavía Bashar al-Assad tiene un ejército propio, unas fuerzas armadas que todavía están en condiciones operativas, tiene un apoyo total de Rusia.
Y también déjame decirte, Milagros, aquí hay un trasfondo tanto de las dos partes por su industria militar. O sea, Rusia ha probado en territorio sirio contra los rebeldes, denominados entre comillas rebeldes, todo su arsenal porque está exportando y está haciendo muy buenos negocios militares. Y Trump también está estimulando la industria militar privada. Entonces acá hay también un juego de intereses económicos en el conflicto geopolítico. Por supuesto que les conviene un gran conflicto para vender armas. Así es, exacto. Y no solamente eso, sino que parte del programa de desarrollo económico, de crecimiento económico, está en impulsar, como se hizo en Estados Unidos en los 60, eso que llaman el complejo militar, ¿no? Y el gasto en defensa se ha disparado. Entonces, cuando hay un presidente tan orate, porque esa es la palabra, como Trump, hay intereses económicos de grandes empresas, hay armamento nuclear de por medio, y hay esta diplomacia espantosa de Twitters, estas cosas pueden salirse de control. Y ese es el tema cuando a veces decimos que esto puede escalar. Pero en todo caso poner paños fríos porque tampoco estamos... No estamos frente a una tercera guerra mundial. Así es. La economía de Estados Unidos, que bueno, tú sabes que siempre se resfría y también hay como un... Los estornudos nos afectan, nos llegan, ¿no? Sí, nos sí, llegan. claro. ¿Qué crees que va a pasar con la economía? Bueno, sin duda que en primer lugar tenemos el temperamento de un presidente que es impredecible, que por lo que hemos leído en Fuego y Furia... Tengo que leer ese libro, ya me has provocado. Así es muy chismoso, pero sí da algunas pautas a las cuales... Es uno de los pocos libros, Milagros, que a mí me ha preocupado. Después de leer ese libro yo me ha preocupado de ver, porque repito, si el 5% es cierto, realmente acá pasa cualquier cosa. La economía norteamericana ha estado inicialmente en un proceso de desaceleración, pero está un poquito en crecida actualmente, en estos momentos. Y parte, obviamente, de esta estrategia del presidente Trump es el impulso de generación de empleo y todo vía el complejo industrial militar. Y el aumento tremendo, se ha disparado el gasto en defensa. Y esto beneficia a los contratistas militares privados. Entonces ahí también hay un tema comercial que también no excluye a los rusos. Dicho de paso, Milagros, ya en mayo se viene esta demostración de fuerza, el Día de las Fuerzas Armadas Rusas, el Día de la Victoria, claro, que Putin también hace un despliegue tremendo. No, y en el Mundial, imagínate lo que va a ser una tremenda propaganda rusa también. Exactamente, ¿no es hay factores internos también rusos. Es una superpotencia y Putin lo ha logrado. O sea, hay que también, hay que buscar la precisión. Escúchame, Andrés, Ivanka estuvo pues en la cumbre. Ivanka estuvo representando. No se llega a descifrar realmente por qué no vino. Yo te diría Para mí fue una excusa este bombardeo, ¿para ti? Sí, es una excusa porque en realidad yo creo que hay muchos factores, pero como tema general, Milagros, que te quede claro, el presidente Trump le interesa un bledo a América Latina. Y ha puesto muy de costado al Departamento de Estado. A mí también me queda claro que más o menos como un pepino cortado, pero su hija vino y dijo, bueno, América no puede ser sola, ¿no? Tenemos que estar... Es un discurso para salvar un poco las formas. ¿no? Así es, sí, exacto. O sea, lo fáctico es que no interesamos. Y además él ha tenido frases muy altisonantes, por decirlo menos, contra los mexicanos, países, por Dios santo. Y varios países centroamericanos y caribeños diciendo que son países porquerías, por decirlo menos, ¿no? Sí, no, lo ha dicho es tranquilamente. Un desprecio total y a un racismo y un clasismo, etcétera, muy propio de esta derecha tan fuerte, ¿no? Y hoy día impresionante es ver que se ha rodeado un grupo de asesores civiles de ultraderecha, del Tea Party, los más radicales, el señor Bolton, que ahora es el consejero de Seguridad Nacional, y el propio señor Pompeo, que es su secretario de Estado. O sea, es increíble que tenga estos civiles tan hacia la derecha y hay este desprecio tradicional que generalmente era un poco aplicable a los republicanos, ¿no? Generalmente se decía que con los demócratas nos iba un poco mejor, bueno, no lo sé, pero sí es parte del contexto de esta personalidad de este señor que francamente es tan tremendo personaje. Han ¿no? dicho que no ha habido... que la población civil no ha sido afectada porque el bombardeo ha sido tan preciso y solo ha sido a los almacenes de las armas. Eso es cierto, o sea, no deja de ser cierto. ¿Tú crees que es cierto? Porque claro, no tenemos información también que nos llegue de adentro, tampoco, ¿no? sí, pero al parecer, no te olvides que este ataque ha sido modalidad de coalición con Francia y con Inglaterra, dos países miembros del Consejo de Seguridad. Por lo menos se sabe que el ataque ha sido bastante exitoso, es un conflicto, digamos, o una modalidad de operación quirúrgica específica, pero bueno, vamos a ver, digamos, la evaluación que se haga después de estos ataques, ¿no? Muy bien, Andrés, bienvenido. Gracias. ¿Sabes qué? Yo creo que es importante que también analicemos el plano internacional. Sí.
en los programas matutinos de señal abierta. Sí, y más aún con un nuevo presidente que tiene que hacer una nueva política exterior. Por también. supuesto. Y tenemos ya además un canciller, claro, un vicecanciller, felizmente, diplomáticos de carrera. Diplomático de carrera, que pueden, ¿no?, sortear estas situaciones que se nos están, porque ya es un tema de política exterior que le atañe a este nuevo gobierno del presidente Martín Por Vizcarra. supuesto. Bienvenido siempre. Gracias. Claro, gracias, Andrés. Les prometo que vamos a hacer mucha más información internacional. Yo creo que tenemos que estar siempre informados no solo de lo que sucede en el Perú, sino